Paz a vosotros, hermanos. Me da mucha alegría saludarles en esta tarde y mi deseo es que pasen un sábado muy bendecido por nuestro Dios. La palabra de Dios dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Amén. Estaba escuchando, hermanos, el testimonio de una persona. A veces, como seres humanos, como personas, como seres vivos, pues quisiéramos tener muchísimo dinero. No estoy hablando de todo. Quisiéramos a veces ser conocidos por todo, tener poder. Y estaba escuchando el testimonio de una persona que hizo mucho dinero, que hizo mucha fama y tiene mucho poder. Y le comentaron y le dijeron: ¿y vas a seguir en tu carrera de artista? Y él dijo: ya me quiero detener, ya quiero salir como una persona normal a la calle. Muchas veces uno pide fama, muchas veces uno quiere dinero, pero a costa de esto, cuando tú lo tienes, pierdes esa libertad, pierdes el salir a la calle y poder disfrutar las cosas. Él decía: con mi familia ya no puedo ir al cine. Si voy al cine o me quiero sentar en algún lugar y tomar un café, dice, ya no me es posible hacer esto. Pero este hombre, hermanos, él decía: me he metido en un momento difícil de mi vida. Pero hay otro testimonio de otra persona que también anheló, trabajó, tuvo dinero, tuvo fama y tuvo poder. Pero esta persona se metió en las drogas. Y él decía: las drogas son un infierno. Y cuando tú ya estás metido en las drogas, ya es muy difícil que salgas de ellas, por las amistades, por todo lo que te rodea, por el entorno que tú tienes, y es muy difícil que salgas. Dice, tienes todo el dinero, pero no puedes salir de ahí. En una ocasión, un señor con mucho dinero se paró al frente de una multitud y le dijo: el que me ayude, tengo mucho dinero en esta bolsa, pero el que me ayude a algo que tengo por dentro, se lo regalo. No puedo sacar con todo este dinero a mi hijo de las drogas, pero si alguien sabe cómo lo puedo sacar, le regalo este dinero. Y este hombre, a pesar del dinero, del poder y de la fama que tenía, hermano, estaba sumergido en este problema que él tenía y en esta situación que él pasaba. ¿Cuántas personas de la nada, mis hermanos, han subido, han tenido dinero, han tenido fama, poder, y lamentablemente han enfocado mal estas cosas y se han ido hacia el alcohol, hacia la droga, hacia situaciones que vamos a estar viendo? Y esto ha hecho de su vida hasta desbaratar. Quiero, por favor, que vayamos a Marcos capítulo 9 en las Escrituras y vamos a analizar una parte de la Escritura que es muy importante. Miren, hermanos, Marcos capítulo 9, versículo 14. Lo vamos a enfocar hacia donde su servidor lo quiere llevar. Posiblemente muchas interpretaciones teológicas de esto, usted va a tener su opinión de esta interpretación que su servidor va a dar, pero lo voy a enfocar hacia una situación que más adelante voy a estar platicando. Dice el verso 14 de esta forma: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Imagínense ustedes, hermanos, cuando la escritura dice que había una gran multitud, ¿qué quiere decir? ¿Que eran 5 o 10 personas? No, le vamos a hablar que son más de 50, que son 100 personas, y que había, entre ellos estaban los escribas y disputaban. Y enseguida toda la gente, dice el verso 15, viéndole, se asombraron y corrieron a él
y le saludaron. Se sorprendieron de que Jesús estaba ahí, hermanos. Se alegraron de que Jesús estaba ahí por alguna situación difícil que ellos estaban pasando. Y él les preguntó, ¿qué disputa? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. La pregunta que nos tenemos que hacer y la reflexión y profundizar con todo esto es, ¿qué pasaba con este padre que trae a su hijo, hermano? ¿Ustedes creen que él pasaba por una situación fácil de ver que su hijo no hablaba, de ver que su hijo estaba mudo? Pero aún más de esto dice, el cual dice, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. No vamos a discutir lo del espíritu mudo, mis hermanos. Lo que quiero es que veamos es que esta persona tiene un problema, este padre, y el problema lo tiene con su hijo, y que es mudo, el cual, donde quiera que le toma, ¿qué hace con él? Dice la palabra de Dios. Le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va. Vean ustedes la expresión del Padre y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Vamos a meternos en esto, hermanos. Lo más duro para los padres cuando tenemos hijos es verlos enfermos y verlos en una situación que los puede orillar hacia la muerte o que les está pasando algo. Y todos los que somos padres aquí estamos listos para ayudarles en cualquier situación. Pero usted póngase, mis hermanos, en este problema que tiene este padre. Dice que está viendo que su hijo echa espuma, que coge los dientes, que los sacude. Y el hijo, ¿qué va pasando con él? Dice la palabra de Dios, que se va secando. Imagínense ustedes. No los quiero llevar a los extremos, mis hermanos. Pero hoy en día, si nosotros vemos a niños, adolescentes o jóvenes con cáncer, hasta la gente adulta, nosotros estamos viendo cómo se van secando, cómo se van muriendo. Y es un dolor muy fuerte para cada uno de nosotros. Aquí esto está diciendo el Padre. Verso 19. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Vean ustedes, por favor, hermanos, en esta tarde vamos a concentrarnos en lo que dice la Escritura y vamos a meternos en lo que le está pasando a este muchacho. Él se está sacudiendo, él está sacando espuma de la boca, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo estará el rostro de sus padres? ¿Qué sentirán sus padres en ese momento? Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede todo esto? Y él dijo, ¿desde cuándo, hermano? Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y que, hermano, y ayúdanos. No solamente se revuelve el padre, que muchas veces le echa el fuego, le echa el agua y quiere matarlo. ¿Qué hacían los padres, mis hermanos? Miren, a veces nos ha tocado ver a personas que se convulsionan o que tienen ataques epilépticos y no es tan fácil, de verdad, no es tan fácil ayudarlos. Hay personas que ya están capacitadas y saben lo que hacen, pero los padres, yo los he visto, hermanos, alguna vez vimos a un hermano que le pasó esto allá en Granjas, y de veras la madre lloraba, hermanos, de ver cómo se sacudía a su hijo, y la mamá ayudó a su hijo a que saliera de esta situación. Vean lo que está pasando aquí. Por favor, no lo vamos a enfocar en que era un espíritu mudo y que un espíritu lo poseía. Yo quiero que vean la situación que está pasando el muchacho.
Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Por favor, hermanos, dice aquí, no me preocupaba, hermanos, porque si se me iba, entraba Dani, ¿eh? ¿Verdad, Dani? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Entonces, hermanos, dice aquí, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. El verso 26 dice, ¿cómo estaba el muchacho, hermanos? ¿Cómo estaba el muchacho? ¿Cómo quedó el muchacho? Les pregunto a ustedes. ¿Están conmigo en el verso 26? Dice la palabra de Dios que estaba muerto. Y el verso 27 dice que Jesús, tomándole de la mano, ¿qué hizo con él? Le enderezó y le levantó. Mi pregunta y la reflexión en esta tarde, hermanos, es la siguiente. ¿Cómo vio este joven endemoniado a Jesús después que le levantó? La Escritura no lo dice. La Escritura no nos da más situación, no nos habla más de este joven. Pero yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo lo vio Jesús, hermanos? ¿Cómo vio este joven a Jesús, que estaba casi muerto y que ahora estaba sano y le levantó? Y a partir de esta experiencia que estamos viendo en esta tarde-noche, quiero partir con ustedes. Segunda a los Corintios, capítulo 5, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Versículo 17. Segunda de Corintios 5. 5, 17. Sí. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que, hermanos, todas que son hechas nuevas. Y yo quiero, hermanos, que en esta tarde usted se considere como estábamos, como este joven que tenía un espíritu mudo, como este joven, mis hermanos, que estaba en una situación tan difícil, que dice la palabra de Dios que el mismo espíritu lo echaba al fuego, el mismo espíritu lo echaba al agua para matarlo. Este joven que se arrastraba en el suelo. Amados hermanos, esa fue nuestra vida pasada. Así vivíamos muchos de nosotros, y si usted se imagina sin Cristo, ¿cómo estaríamos en este momento? ¿Hacia dónde hubiera girado nuestra vida? ¿Hacia dónde se hubiera direccionado nuestra vida, mis hermanos? ¿Cómo estaríamos en este momento sin Cristo nosotros? Hoy somos personas redimidas, somos personas justificadas, somos personas que conocemos al Padre y conocemos al Hijo, pero si no lo hubiéramos conocido, ¿hacia dónde nos hubiéramos dirigido, hermanos? ¿Qué estaríamos buscando? ¿Hacia dónde serían nuestros propósitos? Ya muchos de nosotros, créame, hermanos, por eso Pablo es muy conciso con la iglesia de Corinto y le dice 1 Corintios 6:11, vean ustedes. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice, y esto eran algunos de ustedes, pero desde el verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es
Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni ladrones, ni los varones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, estábamos fuera. O sea, muchos de nosotros éramos maldicientes, teníamos palabras hirientes en nuestra boca, teníamos groserías en nuestra boca. Quizá muchos de nosotros, dice aquí la palabra de Dios, nos fuimos por el alcohol, éramos borrachos. Éramos, dice la palabra de Dios, ladrones, idólatras, adúlteros. Quizá nuestra vida pudo haber girado para allá porque estábamos lejos del Señor. Y muchas veces nosotros hemos visto que en Romanos 1:24, mis hermanos, la palabra de Dios habla de lo que es la ira de Dios. Pero ahora vamos a ver Efesios capítulo 2. Versículo 1. Dice, Dios nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Y usted imagínese, hermanos, a ese joven que lo atacaba el espíritu inmundo, el espíritu mudo, perdón, que lo echaba en el suelo, que lo hacía como lo hemos descrito. Pero aquí la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados. Porque a veces pudiéramos decir nosotros cuando vemos esta escena, hermanos, y decir, pobre padre, pobre hijo. Pero así estábamos nosotros en la otra vida, en la vida pasada, en la vida vieja, hermano, en nuestros deleites y pecados. Dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Dice la palabra de Dios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de maldad, mis hermanos, alejados del reino de Dios, lo mismo que los demás. Lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la palabra, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Precisamente, hermanos, por eso esta tarde estoy tocando con ustedes aquel joven que tenía el espíritu mudo. Porque cuando salió el espíritu, dice Marcos, lo describe así, quedó como muerto el joven. ¿Y qué hizo Jesús? Lo dejó allí, muerto. A veces me quiero imaginar los ojos de Jesús en esa escena, hermano. Y debieron haber sido unos ojos llenos de amor, llenos de misericordia y llenos de gracia. ¿Cómo le tendió la mano a este joven, hermano? Quiero leerlo, no lo va a leer su servidor. Dice, de modo que muchos decían está muerto, pero Jesús tomóle de la mano. Ahí nos detenemos, hermano. Yo no creo que Jesús le haya tomado de la mano y la vista de Jesús estuviera volteando para otro lado. Jesús le tomó de la mano. A mi parecer y mi interpretación, hermano, es que también vio los ojos del muchacho que estaba casi muerto.
le enderezó. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermano? Y le levantó. Un acto lleno de amor, un acto lleno de misericordia del Padre Celestial. ¿Habrá impactado esto al muchacho? ¿O habrá dicho, bueno, ya me salió el espíritu, ahí nos vemos, muchas gracias? Yo creo que hubo escenas de Cristo Jesús, hermanos, que quedaron en las personas para siempre. Y ahora lo que nosotros estamos leyendo en Efesios, que a mí me pega, dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estábamos sometidos por Satanás, hermanos, por nuestros pecados. Entonces dice la palabra de Dios, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, dice el verso 5, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. En estos tiempos, hermanos, si Dios nos permite, el día martes, estaremos celebrando la Cena del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí representamos a este joven mudo? ¿Cuántos hermanos estábamos en nuestros vicios? Estábamos maldiciendo a personas. Y un día se acercó Jesucristo a nuestras vidas a través de personas. Y allá donde estábamos nosotros, nos tomó, nos tendió la mano, fijó su mirada en nosotros. ¿Qué mirada, hermanos míos, fijó Jesús en usted? Esos ojos de ternura, esos ojos de amor, esos ojos de misericordia. Lo hizo Jesús por nosotros. Y tenemos que valorar día a día de dónde nos sacó Jesucristo, hermano. Que del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación, de ahí nos sigue sacando Jesucristo, hermano. De ahí nos ha fortalecido. Y posiblemente muchos de nosotros nos hubiéramos perdido. Pero con ojos de amor, Él nos volteó a ver. Así es que sigamos caminando en la vida cristiana. Sigamos fortaleciéndonos en Él. Por eso dice Efesios, volteen unos versículos más adelante, versículo 13 del capítulo 4 de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón pleno, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ya que Él nos ha tomado de la mano, nos ha enderezado y nos ha adelantado y nos ha levantado, yo quiero invitarle, hermanos, a que sigamos caminando en esta carrera. Que la sangre de Jesucristo siga fluyendo en nosotros. Que la sangre de Jesucristo nos siga levantando. Que aprendamos nosotros a dejar la vida vieja. Que aquí las cosas son nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, mis hermanos, y todas son hechas, ¿qué dice la palabra de Dios? Son hechas nuevas. Y vivamos en novedad de vida, vivamos con las cosas nuevas, aprendamos a valorar
lo que hizo Jesucristo. Yo creo que este joven que era mudo, hermanos, que tenía el espíritu mudo, después que lo levantó Jesús, aprendió a valorar todo lo que Jesús había hecho por él. Nos acercaremos a cenar con Jesucristo, hermano. Y el Señor Jesús estará en la mesa de nosotros. Y debemos de dar gracias por el sacrificio que tuvo y valorar lo que realmente Él ha hecho con nosotros. Y vivamos en una vida donde somos la nueva creación. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Siempre me han gustado estos versos, hermanos. Verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, dice la palabra, han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocen al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y habéis vencido al maligno. Nosotros como padres, como hijos, hermanos, el que Jesús nos haya levantado y nos haya resucitado, hermano, de la muerte. Ahora tenemos que vivir, como dice la palabra, que seamos fuertes y que permanezcamos y que siempre venzamos al maligno. Yo le invito esta tarde a que busquemos al Señor, mis hermanos, y el sacrificio de Cristo Jesús valga la pena en nuestras vidas. Para el joven mudo, cambió su vida para siempre. Para el joven mudo, lo integró a la nueva creación de Dios. Lo metió al mundo maravilloso de la vida eterna. Lo hizo, como dice aquí la palabra, fuerte, para que permanezca y venza al maligno. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si después de haber sanado el joven le diera la espalda a Jesús y no valorara lo que Jesús hizo en su vida? Pero yo creo, sin temor a equivocarme, hermano, que el joven valoró lo que Jesús hizo por él. Lo tomó de la mano, lo enderezó y lo levantó. Y eso hizo nuestro Jesús con nosotros. Y eso vamos a conmemorar el día martes, porque Jesús nos dio su mano, nos enderezó y nos levantó para vida eterna. Así vivamos siempre, hermano, como la iglesia militante, para que en un futuro seamos la iglesia triunfante y entonces entendamos lo que Juan le dijo en el Apocalipsis. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que él narra en Apocalipsis? Y entonces hay algo que a mí me llama mucho la atención, ya no lo veremos, pero dice, después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano.
Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Que el sacrificio de Cristo, hermano, que la sangre de Jesucristo siga limpiando nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Gracias.